Estimados amigos, amados hermanos, gracias por darnos el privilegio de poder llegar hasta donde están ustedes para compartir algún pensamiento, alguna reflexión sobre la palabra del Señor y el tiempo en el que estamos viviendo. Es interesante comprender el día de hoy, aceptarlo, que estamos pasando un tiempo muy sui generis, muy distinto a los demás, un tiempo que en el fondo, si hablamos con toda la sinceridad de nuestro corazón, no pensábamos que íbamos a vivir este tiempo, no pensábamos que íbamos a estar presentes en el mundo cuando todos estos acontecimientos se desataran, ¿verdad? Pero hay algo que es interesante, yo quiero compartírselo a usted con todo mi corazón. Sé que Dios es el que va a respaldar sus palabras y por todo lo que ocurre en el mundo, Él va a dar testimonio de la verdad. Yo estoy convencido que por lo menos una parte de la iglesia va a pasar la tribulación. Y cuando digo la tribulación, puede ser que algunos interpreten que sea solo el principio de dolores, como me dijo un apóstol ayer, por lo menos los primeros días de la tribulación. Pero lo cierto es que yo interpreto siempre Mateo 24, 21 y 22. Interpreto que en medio de esa gran tribulación hay escogidos de Dios. Y yo interpreto que esa tribulación no es solo para el pueblo de Israel. Siempre he aceptado que el pueblo de Israel antiguo testamentario es simplemente una figura del verdadero Israel, que es la iglesia alrededor del mundo. Así que, aunque no quito la posibilidad de que el capítulo 24 de los versos 21 y 22 sea también destinado a la nación de Israel, estoy convencido que también es para la iglesia. Creo que es una situación mundial. Creo que la tribulación no es solamente algo que va a ocurrir en Israel. Estoy convencido que eso va a ser alrededor del mundo entero para la venida del Señor o antes de la venida presencial del Señor Jesucristo a poner sus pies sobre el monte de los olivos, como hemos explicado tantas veces. Pero hay algo que yo quiero llamarle su atención, algo que yo quiero que usted eh, me escuche en cuanto a lo que realmente es la tribulación. Porque la tribulación no es el cuadro que nos han pintado. Nos han pintado el cuadro nada más de un ángulo o de un extremo. Pero debemos entenderlo porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay aspectos de la tribulación que me revelan que dentro de ese marasmo y esa efervescencia de problemas que constituyen la tribulación y la gran tribulación, el pueblo de Dios, en vez de estar atribulado, va a ser bendecido, protegido, va a ser guardado por Dios, porque tiene un escogimiento para estar en ese tiempo tribulacionario. Y yo sé que la mayoría de las doctrinas ortodoxas evangélicas, yo me refiero a los ortodoxos evangélicos o a los evangélicos ortodoxos, a los que son demasiado tradicionalistas, porque los hay aferradísimos, ¿verdad?, a una religión evangélica. Pero yo veo aspectos positivos para nosotros en la tribulación, aspectos de bendición para la iglesia en la tribulación. En la tribulación, Noé fue protegido y experimentó la gloria y la protección de Dios. Lot, la ayuda angelical. Moisés, es el profeta del Señor, en Gosén, estando en Gosén, pudieron experimentar que Dios hace acepción de pueblos. Él dijo, yo voy a hacer
diferenciación, distinción entre tu pueblo y mi pueblo. Así le habló a Faraón. Quiere decir que ellos estando ahí, durante esa tribulación tan grande que fueron 10 plagas, el pueblo de Israel a partir de la cuarta, de la quinta plaga, Israel empezó a experimentar esa protección de Dios en Gosén, esa bendición de Dios en Gosén, esa provisión sobrenatural de Dios en Gosén. Y yo creo que así, eso es lo que veo. Si usted va conmigo a Apocalipsis, en el capítulo 7 de Apocalipsis, usted tiene su Biblia por ahí, dice en el verso 9, después de esto, vi una gran multitud que nadie podía contar. Y mire que es mundial, porque dice aquí, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, ahí lo está diciendo, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Pero yo le insisto que usted vea que dice, una gran multitud que nadie podía contar. Al principio que yo leía esto, pensaba que estaba hablando de toda la gente salva a través de toda la historia de la salvación. Desde los antiguos testamentarios hasta los nuevos testamentarios, aquellos que Jesús fue hasta los infiernos y los rescató y trajo cautivo a una hueste de cautivas y dio dones a los hombres. Todos esos, yo pensaba que eran todos esos. Pero fíjese que no. Aquí me explica en el verso 14 que son los que vienen exclusivamente de la gran tribulación. Mire qué interesante es esto. Eso es interesante y es algo, es un fenómeno o una descripción completamente fuera de lo imaginable, porque nosotros pensábamos que en la tribulación se iban a quedar solo los malos, los desobedientes que iban al lago de fuego con el diablo, en la gran tribulación. Pero, por supuesto, todo esto es enseñanza, tradición. Debo decirle de esto, hermano, hay muchas posiciones escatológicas que son respetables. Todo lo que opinen los hermanos en Cristo son respetables, pero son solo argumentos, son solo pensamientos, deducciones muchas veces. Algunos dicen que revelación, algunos dicen que fue que le vino en un sueño la revelación. Es más, hay un doctor muy famoso que tiene un trabajo que se llama Yo vi el Apocalipsis, y se supone que eso lo recibió por revelación. Y como era un hermano tan famoso, pues lo que él decía era como que lo decía Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero hay una cosa, si estas cosas vienen del Señor, tienen que tener el respaldo de Dios. Y los acontecimientos que están sucediendo hoy en el mundo nos gritan a todos que la iglesia está en la tribulación. Estaba hablando un día de estos con el hermano Otto René Azurdia, quien tengo un profundo respeto y admiración y cariño por tantos años que trabajamos juntos y mantenemos una muy estrecha amistad, ¿verdad? Estaba comentando y yo le abordé el tema, le digo, hermano, en relación a esto, y me dice, Andy, yo creo que la iglesia va a pasar ciertas facetas, por lo menos los primeros días. Y entonces yo inmediatamente me imaginé que se estaba refiriendo a algo que ellos llaman siempre los dolores de parto, ¿verdad? El principio de dolores, que son los primeros días. Y fíjese usted que para mí eso es un progreso. Eso es un progreso porque siempre se ha oído una iglesia que absolutamente de plano rechaza que la iglesia va a estar en la tribulación. Entonces yo les he venido preguntando a todos ustedes, hermanos amados, este verso que estamos leyendo ahorita, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, nos está diciendo que hay una gran multitud tan inmensa y tan inmensa y tan grande que nadie la podía contar. Y entonces en el verso 13 y 14 se nos da la respuesta de quiénes son esos
¿Quién es esa gran multitud? ¿Quiénes son esos que conforman una inmensa multitud de gente que nadie podía ni siquiera contar de la gran cantidad que eran? Entonces empieza aquí un anciano, un espíritu, un ángel, como le quiera llamar, empieza a explicarle a Juan el profeta quiénes son esos. Y le dice, verso 13 dice así, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El anciano trata de evaluar si el profeta Juan sabía quiénes eran, pero el profeta no sabía, y aceptando su ignorancia, el profeta le contesta en el verso 14, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Él está diciendo, yo no lo sé, pero yo sé que tú sabes. Y le dice entonces, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Oiga, pero estos vienen de la gran tribulación. ¿No era que en la gran tribulación se iban a quedar solo todos los malos? ¿No era que en la gran tribulación la iglesia ya se había ido? Esas son las cosas que quieren hacer que calcen a la fuerza con tal de sostener una doctrina simplemente para tener la razón todo el tiempo que no la tengan. Yo quiero llamarlos a la sensatez, a todos los que me están viendo, escuchando el día de hoy. Cuando yo veo que esta gran multitud viene de la gran tribulación, estoy comprendiendo que en la gran tribulación se va a producir una cosecha de almas como nunca en la historia del Evangelio. Eso es lo que yo estoy comprendiendo. Por eso la descripción es algo, ¿cómo poder decirlo? Es algo demasiado grande. Es un fenómeno, casi único en la historia. Por eso lo describe así. Vi una gran multitud que nadie podía contar. Y esos vienen de la gran tribulación. Y como les decía yo a ustedes allá en el libro de Romanos, en el capítulo 10, con una gran paciencia, el apóstol Pablo nos dice cómo es que se evangeliza la gente, cómo es que la gente recibe al Señor. Y ya se sabe, ya lo he dicho, que si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces por eso es que me es difícil pensar que no hay iglesia en la gran tribulación, porque entonces esta gran cosecha de Apocalipsis 7:9, ¿cómo se va a producir? Si no hay quien les hable, si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo los de la gran tribulación? Como la iglesia supuestamente no va a estar en la gran tribulación, ¿quién les va a hablar a estos? Dice aquí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo van a predicar los que no son enviados? ¿Cómo se les va a predicar si no hay enviados a predicar? Entonces, por eso creo que sí, posiblemente algunos, no quiero contradecir a los compañeros, ¿verdad? Pero yo creo que hay unos escogidos, por lo menos van a haber unos escogidos que van a estar en la gran tribulación. Además de que veo la función de los 2 testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, que hay 2 testigos predicando, incomodando a los pecadores, incomodando a los mundanos y que terminan matándolos. Esa es la gran tribulación, pero que después de que los matan, resucitan y son arrebatados en una nube. Todo esto me indica que va a haber iglesia en estos tiempos, pero es por la cosecha.
Es porque en la gran tribulación va a haber una conversión inmensa de gente. Y para eso es que hay escogidos, para que le hablen y le presenten a esas personas, a esa multitud. Alguien tiene que presentarles a Cristo para que lo reciban. Ahora, ¿por qué la gran tribulación? ¿Por qué hay una gran cosecha en la gran tribulación? Esas son cosas que uno tiene que preguntarse. ¿No le parece extraño que la gran cosecha no se da en tiempos de bonanza, en tiempos de paz y seguridad? ¿No le llama la atención que es en un tiempo de tribulación? ¿Por qué? Y es que hay una característica general en el ser humano con muy poquísimas excepciones. Hay una característica y la característica es que parece que el hombre, si no está en tribulación, no busca a Dios. Por eso el Señor Jesús viene diciéndonos, el doctor no lo necesita el que está sano. El que está sano no necesita doctor. Quiere decir que el que no tiene problemas, ¿para qué va a buscar a Dios? Mire, cuando el hombre está prosperado, bendecido, enriquecido, sin enfermedades, sin problemas, sin necesidad de papeles de inmigración, sin necesidad de que le sanen el cáncer, el hombre no busca a Dios. Por eso es que es tan difícil que un rico se pueda salvar. Porque cuando el hombre depende de su riqueza, de sus muchas propiedades, el hombre no busca a Dios. Es como que el hombre necesita estar atribulado, estar en una condición en la que reconozca que si no es la intervención de Dios, él no podría resolver el problema que tiene. Es como que si no estamos debajo de la pata de las dificultades y de las tribulaciones, no tenemos la humildad para reconocer que necesitamos a Dios. Y esa es la razón por la que va a haber una gran cosecha en la gran tribulación. Las tribulaciones sirven para que reconozcamos que no somos Dios. En las tribulaciones descubrimos que solo Dios nos puede ayudar y en las tribulaciones reconocemos nuestra debilidad y nuestra incapacidad, nuestra falta de poder. Eso solo se reconoce en las tribulaciones. Por eso es que va a haber una tremenda cosecha en la gran tribulación. Por eso tiene que venir esto, en una gran tribulación. Las tribulaciones revelan la naturaleza que hay en el individuo. Tu naturaleza va a ser revelada en la tribulación. Las tribulaciones ponen de manifiesto qué es lo que está en el corazón del hombre. Las dificultades evidencian qué es lo que tenemos, qué es lo que realmente creemos. Ahí en la tribulación se manifiesta. Por ejemplo, me acuerdo de dos hombres. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, hay dos hombres que están en una gran tribulación. Hay dos hombres que están sufriendo una tremenda persecución y me deja una tremenda enseñanza. Me estoy hablando de Pablo y de Silas. En el capítulo 16, en el verso 22, dice así, están pasando su tribulación, y dice, la multitud se levantó a una en contra de ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden apremiante, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Esta es una gran tribulación por andar predicando el evangelio, por andar haciendo el bien, por andar cumpliendo con el propósito de Dios, los agarran y los encarcelan. Mire, ellos tenían motivos para resentirse con Dios, para decir, no me ayudaste, ¿qué te hiciste? ¿Dónde te escondiste? ¿Qué hiciste? Como dice la abusadora, ¿verdad? ¿Qué hiciste, la abusadora? Ellos tenían razón para protestar, para cuestionar, como muchas veces nosotros, Señor, ¿dónde estabas?
Señor, ¿por qué permitiste que esto? O le dice uno, Señor, ¿por qué no has hecho algo? Señor, ¿por qué no haces algo? Así nos ponemos muchos de nosotros. Pero mire qué interesante. Aquí lo que dice el verso 25 es, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En una tribulación se manifestó lo que ellos tenían adentro. En una tribulación saltó su naturaleza. Y en lugar de estar blasfemando, y en lugar de estar protestándole a Dios y quejándose contra Dios, muchas veces hasta maldiciendo, lo que estaban era orando al Señor y cantándole alabanzas. Las tribulaciones manifiestan la naturaleza de nuestra fe, lo que realmente hemos creído. En las tribulaciones emergen las convicciones. ¿Estás conviccionado de que tu Dios es capaz de sacarte de una gran tribulación o no? Claro, los que se van antes ni siquiera necesitan saberlo porque dicen que ya no van a estar. Pero los que estamos todavía aquí, los que estamos enfrentando el anticristo, los que estamos enfrentando el caballo rojo de la guerra, la muerte, la espada, los que estamos enfrentándonos al problema de la pandemia, al problema del caballo amarillento y lo que viene ahora. Lo que viene ahora es una crisis, es una empobrecimiento histórico. Esta depresión que viene económica va a ser terrible, va a ser histórica. Es importante que entendamos esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué no nos has arrebatado? ¿Por qué estoy viviendo? No, hermano, o va a salir esto otro. Que no importa la tribulación que estemos, vamos a darle gloria a Dios. Va a salir de nosotros lo que realmente es, lo que realmente hay. Porque sí, porque así, mientras en unos se va a manifestar la naturaleza del Espíritu Santo que verdaderamente está en ellos, en otros va a ser lo contrario. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 16, si usted tiene oportunidad de buscar el capítulo 16, nos está diciendo en el verso 9, el capítulo 16, verso 9, bueno, vamos a ir al verso 8 para entender el contexto. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Bueno, entonces vienen todos estos problemas de recalentamiento, de las explosiones del sol, que le llaman el recalentamiento global y todo esto. Dice aquí, dice, derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Dice ahí, ¿verdad? Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Era una plaga, dice ahí. Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Por eso las tribulaciones revelan qué es lo que tenemos. Si tenemos realmente a Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a ser como Pablo y Silas. No importa lo que esté pasando, yo no voy a renunciar a mi fe, yo le sirvo al Señor, Él tendrá un plan, Él sabrá cómo me saca de esta situación, yo mientras tanto lo alabo y lo bendigo. Pero va a haber otros que blasfeman. Ahí mismo en el verso 11, dice, el verso 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. A esos es los que les está cayendo lo fuerte de la angustia y la tribulación.
Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Nuestro ministerio tiene un propósito y es preparar a la iglesia para el tiempo que estamos viviendo. Eso fue lo que hicimos durante toda nuestra existencia. Tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. Y hoy podemos saber que el día del Señor está mucho más cercano, por todo lo que está ocurriendo. Ahora, qué tremendo es esto, que la preparación es tan importante que en la lección, en la enseñanza, en la parábola de las 10 vírgenes, se nos enseña que la preparación hace diferencia. La preparación es la que hace la diferencia entre los que se van con el Señor y los que se quedan. Ahí podemos ver dos iglesias, una que se va y otra que se queda. ¿Pero qué hace la diferencia? La preparación. Dios siempre prepara. Por eso nuestra función ahora con usted que me está viendo, con usted que me está escuchando, es prepararlos a ustedes. Hermanos, con todo el respeto que me merece todos los siervos del Señor. Pero a veces preferimos y escogemos una iglesia porque nos dicen lo que queremos oír, porque nos dicen lo que nosotros queremos aceptar, que no vamos a sufrir. Me encanta pare de sufrir, porque ahí no hay que sufrir. Me encanta que me prediquen de la riqueza y del enriquecimiento material, porque yo quiero ser rico, porque yo creo que Dios, así como bendijo a Abraham, así me quiere bendecir a mí, y por eso me gusta el mensaje de la riqueza, ese evangelio de la prosperidad. Y, sí, hermano, discúlpeme, nuestra función principal es prepararlo a usted para los acontecimientos que están empezando a ocurrir en el mundo. Porque la preparación hace una gran diferencia. La preparación es la diferencia entre agradar a Dios o desagradar a Dios, entre irse con el Señor o no irse con el Señor. Entonces, vemos que Dios siempre que vienen estos acontecimientos, porque esta no es la primera vez que va a haber una de juicios, así como está pasando. Esta no es la primera vez que Dios acaba con toda una generación. Esta no es la primera vez. Ya sucedió con Noé, con Lot, ya sucedió con Génesis 1:1 y 1:2, con una tierra que se volvió una tierra luzbélica. Dios la exterminó también por diluvio, por inundación, por anegación. Por ejemplo, en el caso de Lot, Dios preparó a Noé, y a Lot también. Dios preparó a Noé. ¿Cómo lo preparó? Diciéndole que hiciera un arca. Le anunció, pactó con él, pero le anunció lo que iba a pasar y le dijo: prepárate, construye un arca, y le dio las medidas y todo. Esa fue la preparación de Noé. Pero a Lot también. A Lot le mandó ángeles. Ángeles que le dijeran: tienes que salir de aquí, apúrate, corre, viene fuego, viene fuego. Y cuando iba corriendo, le dice: no vuelva a ver para atrás. Lo preparó. Y si vemos a Israel, cuando lo iba a sacar, cuando iba a mandar las 10 plagas, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le mandó un profeta. Le mandó un profeta llamado Moisés. Y Moisés le anunció el propósito del Señor. Antes de que pasara, antes de que sucediera, le dijo: aquí va a venir una gran tribulación. Y nosotros si queremos sobrevivir esa gran tribulación, tenemos que obedecer al Señor nuestro Dios. Y yo soy el profeta, y yo les voy a dar la palabra que Dios me hable a mí, esa palabra se las voy a dar a ustedes. La diferencia entre aquel pueblo y es que aquel Israel le hizo caso a su profeta. La iglesia de hoy no le hace caso a nadie. La iglesia de Dios anda buscando que le digan lo que quiere oír, que le endulcen el oído, que les pongan a los Alegres de Terán, que les pongan el Mariachi Vargas de Tegalitlán y los tengan ahí, que les tengan ahí entretenidos. Lo que buscan es entertainment. Por eso usted mira esas iglesias que hacen aquellos escenarios tan extraordinarios. ¿Qué es lo que están haciendo? Entreteniendo a la gente. Y el mensaje de Dios. Y la preparación. ¿Quién le da la preparación a la iglesia?
Porque Dios preparó a Israel con Moisés. Moisés llegó, se presentó con ellos y les dijo, este es el plan de Dios. Dios los va a liberar, Dios los va a sacar con brazo extendido. Pero antes de sacarlos va a venir la gran tribulación. Van a venir 10 plagas sobre Egipto. Pero ustedes van a obedecer. Y lo que Dios les diga, ustedes lo van a hacer. Y de esa manera se van a librar. Y qué interesante con Elías. A Elías también lo preparó. Le dijo, vete y escóndete junto al arroyo Querit, porque voy a mandar sequía. Los voy a castigar con sequía. O sea, siempre que Dios ha hecho algo así, ha preparado a sus escogidos, ha preparado a su pueblo. Y va a ver usted que siempre que este pueblo y esos escogidos salieron de ese periodo de tribulación, salieron bendecidos. Vamos a salir bendecidos. De eso yo tengo la convicción completísima. Esta cosa a mí no, ¿qué le voy a explicar? Para mí es un thrill, y ahora qué irá a pasar, ¿verdad? Pero yo sé que voy a salir bien. Yo sé que yo voy a salir bien porque siempre Dios hace que los vencedores de las tribulaciones sean advertidos y sean preparados. Esto es importante porque esto es un desafío. La iglesia que va a salir victoriosa de estos periodos tribulacionarios es la iglesia que se enfrenta al desafío. Es un desafío que está delante de nosotros. Por eso hay que estar preparados para ese desafío. Ahora, usted va a ver algo. Los que están en el propósito de su tiempo, así es como yo le llamo, nosotros estaremos desarrollando el propósito de nuestro tiempo, como David sirvió a su generación, como Noé le sirvió a su generación, como Lot sirvió a su generación, como Elías le sirvió a su generación, como Moisés le sirvió a su generación. ¿Estaremos nosotros en el propósito de nuestra generación? En el propósito que Dios está desarrollando para este tiempo. Habremos identificado el tiempo para estar trabajando en el propósito de nuestro tiempo. Porque para eso fuimos escogidos. Para eso nos va a proteger Dios. Para eso nos va a guardar. Para que desarrollemos un propósito en este tiempo que nos tocó comenzar el comienzo de la tribulación. Por lo menos lo digo así, para que no se asusten algunos. Pero qué tremendo es comprender quiénes van a ser los vencedores de las tribulaciones. ¿Quiénes van a ser los victoriosos de las tribulaciones? Los que están desarrollando un propósito para el Señor y los que están apoyando un propósito de Dios en este tiempo. Mire qué importante, los que desarrollan el propósito de su tiempo y los que apoyan el propósito de ese tiempo y también los que tienen pacto. Son tres cosas: los que lo desarrollan, los que le ayudan a los que lo desarrollan y los que tienen pacto con Dios. Lo veo en Eliseo y la tsunamita. Eliseo estaba sirviéndole al Señor y la tsunamita lo vio y dijo: mire, este es un hombre santo, este es un hombre de Dios. Y se fue y conversó con su esposo y lo convenció de que apoyara el propósito que el profeta Eliseo estaba desarrollando. Y le dice: mire, veo que este es un hombre santo, es de Dios, es un profeta, está trabajando y lo veo que va y viene, va y viene. ¿Por qué no le ayudamos? Entonces ella comenzó por invitarlo a que comiera. Cuando pasó le dije: ¿por qué no come aquí? Deme el privilegio de invitarlo a comer. Entonces él se acostumbró a que siempre que pasaba por ahí, entraba a comer en la casa de la tsunamita. Bueno, después ella le dice a su marido: hagámosle una casa, un cuartito allá arriba, un lugar alto. Y ahí le ponemos su cama, le ponemos su mesa, su silla, le ponemos un candelero, para que él venga aquí a descansar, para que cuando él pase pueda venir a descansar, para que posteriormente siga desarrollando el propósito que Dios quiere hacer con él. Estos son los que apoyan el propósito. Y con Noé veo que hay pacto,
veo allá que en el capítulo 6, no recuerdo exactamente, capítulo 6, verso 18, le dice Dios a Noé, yo estableceré mi pacto contigo. Hablando de pacto, quiero decirle esto. Cuando yo estaba en Costa Rica, no había aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cuando yo estaba en Costa Rica, a pesar de que estaba sirviendo en la iglesia católica y fui monaguillo por muchos años, serví muchos años en eso. Cuando me querían presentar a Jesucristo, yo me negaba, yo no quería, porque ya yo había sido enseñado en otra forma, ¿verdad? Entonces yo salí sin Cristo, voy a decirlo así, sin Cristo de Costa Rica. Vengo a México para cruzar la frontera, y ya la historia ustedes la conocen, ¿verdad? Ya se las he contado muchas veces. En el momento de cruzar la frontera, sucedieron cosas que me obligaron a buscar a Dios. Mi tribulación personal. Ve, es que si uno no está en una tribulación, no busca de Dios. El humano tiene eso. La tribulación hace o que blasfeme contra Dios o que se humille y busque a Dios como única solución, como única salida a la tribulación que está pasando. Pues yo comencé mi tribulación ahí. Cuando me vi en la noche, en lo medio de la oscuridad, cuando me vi perseguido por la inmigración, cuando capturaron al coyote que me llevaba, cuando miré la manada de gente, de pollos que los agarraron y los estaban metiendo en las perreras. Y yo dije, a mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar. Y empecé a correr y a correr y a correr. La historia es larga, ya se la he contado muchas veces, ¿verdad? En un momento me aventé a un canal séptico, no un tanque séptico, era un canal, y es un canal séptico porque al final traía yo hasta en el pelo untado de todo tipo de excremento y de todo eso que había ahí, porque me aventé, ¿verdad? Huyéndole a la migra, pero ya cansado, hermano, me caí boca abajo, pero recuerdo que me di vuelta para arriba y miré las estrellas. Y ahí en ese jadeando porque estaba cansado, ¿verdad? Y aquellos emigrantes les dicen, ¿verdad? Aquellos oficiales de inmigración parecían perros, perros de esos galgos que no se cansan, ¿verdad? Que van detrás. Si usted mira los focos, las luces que vienen detrás de usted. Y bueno, yo sabía, bueno, yo me ponía a pensar en ese momento, no hablo inglés, no tengo a nadie que me guíe, llego al otro lado, ¿quién me está recibiendo? No hay nadie que me indique por cuál es el camino. Había un momento que decía, me voy a devolver y me voy a entregar. Pero decía, si yo me entrego, me mandan a Costa Rica. No puedo hacer eso. Y entonces, mirando las estrellas, boca arriba, sin salida, pasando y atravesando mi gran tribulación, me quedé pensando, ¿existirá Dios de verdad? ¿Estará interesado en mi vida? Es que siempre he creído que Dios existe. Lo que yo no estaba seguro era si le interesaba mi vida personal. Y me quedé viendo hacia las estrellas y le pregunté, ¿de veras estás interesado en mi vida? ¿De veras te importa mi vida? Si te importa mi vida, sácame de este problema, sácame de esta situación. Y le dije, si tú me sacas de esta situación, yo te voy a servir y te voy a creer. Y dice que estaba mirando hacia arriba cuando veo una estrella fugaz, pero grandísima. Y yo interpreté, me contestó, me dijo que sí, trato hecho. Yo me acuerdo de ese pacto, porque fue un pacto. Si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Ese fue el pacto. Claro, no estaba el abogado ahí escribiendo en la fecha tal, en el minuto tal, Dios y Andy Zamora se ponen de acuerdo y pactan lo siguiente. No. Eso fue como una conversación. Me imagino que así habló él con Noé. Estableceré mi pacto contigo. Y fíjese que a partir de ese momento
las cosas se empezaron a abrir. Llegué al otro lado, ahora sé que se llama Imperial Beach. Llegué hasta ahí y me tiré alrededor de una casa que estaba fría. Deseaba una taza de café tremendamente, ¿verdad? Ese frío tan grande que había. Y ya cuando clareó, ya cuando dieron los primeros rayos del sol, me sentí, vi que estaba todo untado de como de excremento, de cosas que habían en ese lugar donde me aventé. Y digo, yo no puedo estar así, ¿verdad? Vi que pasó un camión de la migra, pero pasó de lejos. Y ya entonces me fui caminando ya por las calles y había un chicano, un señor ahí que hablaba español, estaba limpiando el truck de su camión de trabajo y se volteó así, y me vio, se quedó viéndome y me dice, mire, si la migra, en español, me dice, si la migra lo ve así, lo va a agarrar. Entonces le dije, tiene razón, qué bueno que usted habla español. Le digo, me prestaría esa manguera para que yo pueda bañarme así, lavarme encima la ropa y todo. Y él primero me dijo que sí, me la dio, pero como que le dio lástima, era Dios trabajando ya. Y me dice, ¿sabe qué? No, espérese un momento, váyase en el baño de uno de los baños de mi casa. Voy a ir a preparar algo, espérese un momentito y yo lo voy a hacer que se bañe decentemente, me dice. Y yo decía, qué bueno, ¿eh? Y entonces él entró y al rato salió con ropa. Y ya saben, me metí, me bañé, estaba yo aquello que daba asco, asco daba yo, lleno de caca, lleno de toda suciedad, hermano, pero me escapé, ¿verdad? Eso sí. Hermano, y ya hasta yo casi llorando ahí yo, impresionado con la experiencia que había tenido, impresionado con ese hombre que me dejó entrar. Y entonces me seco y veo los pantalones casi me quedan, la ropa un poquito grande, pero me quedaba. Y bueno, ya no era aquella ropa llena de excremento y suciedad y de hediondo, no, ya por lo menos era ropa limpia. Y cuando salgo, veo la mesa, había café, había huevitos puestos fritos allí. ¡Ah! Y entonces ya la señora era una americana gringa, white bread, como dicen, ¿verdad? Completamente rubia ella, la señora, ¿verdad? Y me estaba hablando en inglés, no le entendía nada, ¿no? Entonces él me dijo, ya siéntese, vamos a desayunar, vamos a orar primero, me dice. Y entonces él me explica, mire, nosotros somos cristianos y lo que ha sucedido es que sentí de Dios ayudarle a usted y por eso, antes que se vaya, tómese un café, cómese algo porque me imagino que tiene hambre. Y yo sentí, ¿sabe qué? Dios me está abriendo las puertas. Pero lo di cuenta en una tribulación, en una angustia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso me pasó a mí. Y ya no le hago más largo el cuento ese, ya lo conoce. Pero lo que yo le quiero decir es, en ese momento yo me acordé que yo le dije, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Pasaron los años, muchos años, 2, 3 años. Ya era pastor. Me hice pastor, le cumplí. Pero sucedió que la iglesia no me crecía. La iglesia no me funcionaba a pesar de todo. Y yo creo que era porque yo no traía la mentalidad, no sabía cómo ser pastor. Los americanos lo único que hicieron, los de la iglesia americana que yo estaba, pues como yo hablaba español, pues fui la única persona que era capaz de comunicarme con los mexicanos que estaban ahí, que iban a chicanear, le decíamos nosotros, a buscar trabajo en las calles. Y ellos me dijeron, invítalos, yo quiero, la iglesia quiere ayudarles, así me decía el pastor, yo quiero que usted los traiga para que la iglesia les ayude, les dé comida, les dé. Entonces yo, como traía una mentalidad bastante humanista, me prestaba para eso. Me hice pastor después, pero no me funcionaba, hermano. Y recuerdo que un día frustrado en un solo domingo di un montón de fracasos. Entonces iba a renunciar, pero no sabía cómo. Y entonces me fui detrás de mi casa, había una piscina, lo que era una piscina, ¿verdad? Pero estaba vacía. Había solo, en el fondo había un poquitico de agua así,
pero estaba negra y hasta brincaban los gusanillos y todo, porque mi situación era crítica en ese momento. ¿Eh? Es como que Dios usa las crisis. Créame, Dios usa las crisis. Y ahí en crisis, yo dije, yo no puedo con esto. No puedo con esto. Señor, ¿a quién le doy la iglesia? Si tú no estás conmigo y tú no me bendices, ¿para qué sigo en esto? Eso le decía yo. Y yo estaba yo con lágrimas, ¿verdad? Hablando con Dios. Ya me había gustado el pastoreo, ya le empecé a agarrar el sabor, pero de ahí no servía, no funcionaba. Y lo que me pegó fueron unas palabras de Hania, que fue el último golpe, la estocada final. Cuando regresé, abrió la refrigeradora y me dijo, mire, no hay comida. Y yo creo que usted va a tener que buscarse un trabajo en serio, me dijo. Y yo decía, sí, Señor, esto no ha servido, entonces tiene razón, Ania. Yo nunca he sido una persona atenida a los demás. Voy a ir a trabajar. Entonces me fui a esa reflexión. Y ya les he contado. Ya estaba yo decidido a dejar la iglesia. Y en esa fue cuando tuve la experiencia con el Señor Jesús. Me puso la mano aquí en este hombro y alcancé a ver la perforación del clavo en su mano. No sé por qué se me presentó de esa manera, pero posiblemente porque era la única manera que yo le podía entender que era Él el que me estaba hablando. Y no lo puedo repetir porque siempre me pongo muy emotivo y muy emocional cuando lo cuento. Pero me dijo unas palabras. Y yo no sé cómo a Él le dio tiempo de hablar con tanta calma y con tanto amor. Y yo no tuve tiempo de voltearme para poder abrazarlo, para poder agarrarlo. Me dijo, yo nunca te dejaré. Porque Él sabía que mi problema era que yo me sentía solo. Era que yo sentía que Él no estaba conmigo. Y como que me vino a decir, no es cierto, tenemos un pacto. Me puso la mano y me dijo, con una voz inconfundible, no fue lo que me dijo, fue la forma que me lo dijo, la carga de amor en las palabras, la carga de compasión. Yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo siempre estaré contigo para sostenerte con la diestra de mi poder. Yo siempre te sostendré. Y me decía, así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. No te desaliente tu corazón, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Bueno, siempre he querido que me hable así, pero es muy difícil. Se necesita estar en una gran tribulación. Parece que Dios usa las tribulaciones para que quebrantados reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos que sin Él no podemos. Entonces por eso es que yo creo que los que van a salir victoriosos de las tribulaciones son los que están desarrollando el propósito de Dios en su tiempo. Por eso ¿cuál es el siervo bueno y fiel? Dice, el que da la comida a su tiempo. Ahora no es tiempo de estar hablando del evangelio de la prosperidad. Ahora no es el tiempo de estar hablando del enriquecimiento personal. Ahora es otro tiempo. Esta tribulación está aquí y el pueblo hay que prepararlo. Este es el tiempo. Y Dios va a mandar profeta con palabra para este tiempo. Y va a ver que hay pacto. Por eso veo que Él pactó con Noé. Los que van a salir adelante son los que están desarrollando el propósito que Dios tiene para ese tiempo determinado. Y como la tsunamita, los que van a estar ayudando, coadyuvando al que está ejecutando el propósito, los que le colaboran al que desarrolla el propósito y los que tienen pacto. Eso es lo que le quiero decir. No tenga temor. La pregunta es, ¿qué estás haciendo por el reino? ¿Qué estás haciendo para el propósito de Dios en este tiempo?
¿Estás involucrado? ¿Estás apoyando tu ministerio? ¿Estás apoyando tu pastor? Bueno, obviamente hay muchos pastores y con el respeto que me merecen los que son llamados por Dios, también sé que hay muchos que se han metido en esto por otras razones. Esos que salen de divisiones, esos que salen de causar dolor, esos que pescan en pecera, esos no son del Señor, porque Dios quiere una nueva cosecha. Dios está buscando una cosecha de gente nueva. No pesquemos en pecera, es gente nueva. La gran cosecha va a ser de gente nueva. No es que con el estilo que tenemos hoy, la mayoría ahí de gente, lo que hace es que se prestan las ovejas. Un tiempo se van con un ministerio, ahí se van con el otro ministerio. En un tiempo se van para Betel, en otro tiempo se van con Benny Hinn, en otro tiempo se van con Llamada Final, en otro tiempo se van con Ebenezer, en otros tiempos, pero ahí están dando la bolita en todo. No hay crecimiento en el reino. Y lo que Dios quiere es que haya crecimiento, ovejas nuevas. Por eso, ¿en qué estás ayudando? ¿En qué estás colaborando para que Dios te guarde? Los que van a ser guardados de estos tiempos de tribulación son esos, los que están desarrollando el propósito, los que están apoyando el propósito, los que tienen pacto con el Señor. ¿Usted cree que Dios te va a guardar y proteger y a bendecir solo porque no haces nada? Solo porque llegas el domingo, como decía el hermano aquel, domingo 8, decía, solo porque llegas el domingo y el resto no haces nada, no colaboras, no ayudas, no enseñas, no eres una ayuda en la iglesia, no diezma, no ofrenda, no hace nada. Y entonces, ¿por qué Dios va a hacer algo por el que no hace nada? ¿No me enseñó en la parábola de los talentos que el que no hace nada, Dios no lo protege, sino que lo echa fuera? De la iglesia muchos van a pasar la gran tribulación sin protección, porque ahí lo aprendí. La parábola de los talentos me enseñó algo, que el que Dios protege es el que produce, el que Dios cubre es el que está haciendo algo, el que le dice, Señor, me diste 5 talentos, aquí te traigo una buena cosecha, otros 5. Señor, me diste 3 talentos, ahora aquí te traigo tus 3 talentos, más otros 3 talentos más, el hombre que está produciendo. Pero al que busca excusas, al que cree que conoce a Dios y le dice, yo sabía que eres muy duro y que recoges donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Entonces, aquí está lo tuyo. El don profético que me diste te lo devuelvo intacto. Nunca lo usé. Ahí está. ¿Y qué le dijo el Señor? A ese siervo malo, perezoso, negligente, échenlo fuera. Ese echarlo fuera es sáquelo de la cobertura, sáquelo de la protección, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Por eso yo le digo, yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que salgas bien librado de este tiempo que nadie puede negar, que por lo menos son los primeros días de la tribulación. Por lo menos es el principio de dolores de la tribulación. Pero tú vas a salir bien librado solamente si estás involucrado en los propósitos de Dios para el tiempo final. En el propósito de Dios para este tiempo. O si estás ayudándole a un Eliseo, a un Elías, que son los que vienen encargados de desarrollar el propósito. Estás colaborando con un ministerio que está desarrollando el propósito. Estás ayudando al pastor, estás ayudando al apóstol, estás ayudando al obispo, estás ayudándole a tu autoridad. Estás dispuesto y le dices, hermano, mire, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, si me necesita de maestro, aquí estoy. Estoy dispuesto a trabajar con las doctrinas elementales. Estoy dispuesto a evangelizar. Estoy dispuesto a orar por los enfermos. Es interesante, porque este es el tiempo de la gran cosecha. Y oiga lo que Dios está usando. Dios está usando las tribulaciones. En esta gran tribulación, Dios va a usar las tribulaciones individuales de las personas para que nos den la oportunidad de hablarles de Cristo. Pero hay gente que solamente con asistir y cantar y aplaudir ya creen que es... No, ¿qué está haciendo por el propósito? Mire la tsunamita, aprenda de esa mujer que dice, mire, ahí va Eliseo. Voy a bendecir la unción de Dios. Voy a bendecir al hombre que carga la unción. Voy a ayudar al hombre que carga la palabra profética.
Voy a darle mi ayuda y mi apoyo al hombre que está desarrollando el propósito para Dios. Por eso cuando Dios manda la hambruna, entonces el profeta reconoció y se acordó de aquella mujer que hacía cosas para él, que reconocía que él era un siervo del Señor, y corre con ella y le dice: como me has ayudado tanto, como has apoyado mi ministerio, como has apoyado el propósito que yo estoy desarrollando para Dios, el Señor me ha dicho que ha llamado el hambre por 7 años. Busca dónde vivir porque viene hambre sobre la tierra. Y la mujer va. Y a todos ustedes que leen la Biblia se dan cuenta que cuando terminó la hambruna, la mujer regresa. Y regresa en un momento, mire cómo es Dios, en el momento en el que el rey está hablando con Giezi, ¿qué le voy a decir? El ayudante, el siervo de Eliseo, el siervo del profeta, el que estaba siempre con él y sabía toda la historia. El rey le está preguntando sobre los poderes de Eliseo. Y entonces le está diciendo que Eliseo había resucitado a un joven y era el hijo de la mujer esa. Y en ese momento viene la mujer allá. Y yo me los imagino, ¿verdad? Yo solo me los imagino conversando el rey con Giezi y le está contando: mire, fíjese que él resucitó a un joven así, 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 y se queda viendo y de pronto viene la mujer con el joven ese. Y le dice: ¿sabe qué, rey? Esos que vienen ahí, esos son los que yo le hablo. Entonces el rey le pregunta a la mujer: ¿usted es la mujer de la que me está hablando él, que tenía un hijo y que lo resucitó Eliseo? Y le dice ella: sí. Y entonces ella le dice: ¿qué quieres? Y entonces ella le dice: que me devuelvan todo lo que era mío. Y entonces el rey le da orden a un oficial y le dice: devuélvanle todo lo que ella había perdido y devuélvanle hasta la cosecha. Hasta la cosecha. ¿Por qué? Porque ella le había ayudado a Eliseo. ¿En qué estás ayudando tú a tu pastor, a tu ministerio? Este es el tiempo en el que usted va a descubrir que la palabra de Dios se cumple. Y usted va a ver mucha gente en la iglesia que se van a estar quejando: Señor, por qué no me bendices? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué he perdido esto? ¿Por qué he perdido el otro? Y es porque nunca hicieron nada por el ministerio. Nunca hicieron nada para que el propósito de Dios se cumpliera. Y Dios se buscó a otros. Cuando usted se niega a realizar la tarea por la cual lo escogieron, Dios se puede buscar otro. Lo he visto en la Biblia tantas veces. Pero este no es el tiempo de rajarse. Este no es el tiempo de confundirse. Este es el tiempo que usted tiene que aprovechar. Fíjese que la tribulación es un tiempo de oportunidad. La tribulación es un tiempo para progresar. La tribulación es un tiempo para recibir bendición de Dios. Pero eso solo la recibe el que está involucrado en el propósito de Dios. Este no es el tiempo de alejarse. Este no es el tiempo de confundirse, de estarse saliendo del ministerio para irse por otro lado, de que lo están jalando los profetas esos, los murmuradores, y le dicen, y lo jalan, y le dicen: aquí sí estamos abiertos. Le dicen, ¿verdad? Este no es el tiempo de confundirse, es el tiempo de afirmarse. Es el tiempo en el que tiene que salir lo que verdaderamente está en nosotros, lo que verdaderamente es nuestra convicción. ¿Qué es lo que realmente hemos creído? Porque decimos una cosa y otra, pero Dios manda la tribulación para ver si aquello es cierto, para ver si realmente estás conviccionado. Y yo sé que los únicos que van a salir adelante son los que están directamente trabajando por el desarrollo de Dios, del propósito de Dios para los últimos días, y también aquellos que están como la mujer tsunamita, apoyando a ese ministerio, apoyando a ese profeta, aportando para que se cumpla, porque la mujer aportó, puso un cuarto, puso una cama, puso una mesa, puso un candelero, invirtió en él para que él cumpliera el propósito.
Por eso, cuando pasó la tribulación, ella fue bendecida, ella fue recompensada. La unción la rescató de la tribulación y eso nos da gozo, eso nos da alegría. Y eso dice, ese es nuestro Dios el que tenemos, un Dios capaz de bendecirme aunque haya tribulación, un Dios que es capaz de prosperarme aunque haya pobreza, un Dios que es capaz de sanarme aunque haya un cáncer terminal, un Dios que es capaz de hacer cosas cuando nadie las puede hacer. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios en el que usted tiene que aprender a confiar. No se asuste por la tribulación. Esta es una oportunidad para usted, no solo de experimentar el poder de tu Dios. Esta es una oportunidad de progresar. Esta es una oportunidad de levantarse. Esta es una oportunidad para prosperar. Esta tribulación no la vea como algo negativo, véalo como una gran oportunidad. La única condición es, ¿estás involucrado en la obra del Señor? ¿Qué estás haciendo por el ministerio de Dios? ¿Qué estás haciendo por el profeta? ¿Por el pastor? ¿Por el que predica? ¿En qué le ayudas al pregonero de justicia? ¿Estás desarrollando el propósito? ¿O no estás haciendo nada? Eres tal vez como aquel siervo que le dieron un talento y no hizo nada con el talento y después dijo, Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Y a ese lo echaron fuera. A usted no lo van a echar fuera. Porque yo creo que si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a comprender que estos tiempos para usted son tiempos de bendición, porque estás involucrado en el desarrollo del propósito de Dios para estos tiempos finales. Reflexione. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá.
en este lugar. Te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.